Bueno, muchísimas gracias, Juan Ignacio, y muchísimas gracias a la asociación por abrirme esa ventana para hablar de este tema que me resulta apasionante, que es el gobierno corporativo y en concreto el rol de los consejeros y demás en lo que tiene que ver con la lucha contra el fraude. Buenas tardes a todos, que eso es lo primero que tenía que haber dicho, y buenos días a los que estáis en Latinoamérica, en mi Ecuador y en mi Perú querido. Bueno, lo primero de todo que quería traeros a la ponencia es traeros a la memoria algunos sonados casos de fraude, terremotos, como yo pongo ahí, y el principal de ellos fue el caso Enron. El caso Enron, que todos estoy segura que conocéis, al final propició la aprobación de la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos en 2002 y bueno, pues generó la quiebra de la compañía y generó también el que desapareciera una auditora externa de prestigio como era Arthur Andersen. Le siguió en el tiempo y en el mismo país el caso Workon, un caso muy similar también, un fraude financiero millonario. Aquí en este lado del Atlántico pues tuvimos el caso Parmalat, que bueno, pues muchos lo situaban como el mayor fraude de Europa y que también supuso la falsificación de documentación y demás. Y bueno, pues aquí en España y un poquito más recientemente tenemos el caso de Gowex, que al final no es una empresa tan conocida, pero que también en su momento pues saltó a las noticias porque de alguna manera estaba falseando sus estados financieros. Todos los casos de fraudes financieros finalmente tienen la misma pauta, falsificar la información financiera que se reporta a los mercados. Y la mayor parte de ellos generaron, como os digo, aunque el más sonado fue el caso de Enron, generaron cambios en la legislación correspondiente, el control interno sobre el reporte financiero. Pero hay otro caso también muy sonado que fue el Dieselgate y que creo que también es necesario traerlo a la memoria porque tiene que ver con el fraude en temas de sostenibilidad. En este caso, lo que pasó con Volkswagen es que se inventó un software que de alguna manera detectaba cuando se estaban haciendo mediciones de laboratorio y daban perfectas, pero sin embargo cuando los vehículos estaban rodando, pues las emisiones de gases superaban con creces los límites establecidos legalmente. Entonces, al final, estas empresas que en un principio comenzaron como casos de éxito, al final se las recuerda y se las conoce como casos sonados de fraude. ¿Hay un mismo patrón en todos estos fraudes? Bueno, pues indudablemente sí que podemos ver que existió una supervisión, que no existió una supervisión, vamos, que el Consejo no vio o no quiso ver lo que ocurría bajo la dirección, que la auditoría externa podía estar debilitada, es decir, con auditores poco independientes o sin medios para confrontar a la dirección, como fue el caso de Gowes, que era una empresa de auditoría muy pequeñita, o incluso alertas desatendidas, porque en muchos de estos casos hubo avisos, tanto internos como externos, que no se atendieron en un momento determinado. Entonces, por tanto, el fraude aparece cuando el gobierno corporativo falla o es débil. Y aunque esa parezca que va a ser la conclusión de la ponencia, yo sí que me gustaría contaros que va a ser más en dar herramientas al Consejo como para tratar de evitar todos los temas de fraude. ¿Y cuál es el impacto del fraude en cifras? Bueno, pues según el informe de la ACCE, se estima que aproximadamente el 5% de los ingresos anuales es lo que pierden las organizaciones por temas de fraude. Como veis ahí, una pérdida mediana por caso de aproximadamente 100.000 dólares. Se tarda de media 12 meses en detectar el fraude y la fuente para detectar esos fraudes provienen del canal de denuncias, siendo las denuncias más relevantes aquellas que proceden de empleados. Como veis ahí en las gráficas, yo he tratado de sacar de este informe los datos más relevantes y como veis ahí, el fraude tampoco distingue del tamaño de las organizaciones y afecta a todas de la misma manera. El fraude que más mayoritario puede ser la apropiación indebida de activos, pero le sigue muy de cerca la corrupción, que está muy de moda últimamente. Y además, bueno, pues también, aunque parezca más pequeño, el tema del fraude en los estados financieros también es muy relevante porque los impactos suelen ser muchísimo más relevantes, como veíamos en la primera diapositiva. Pero quiero que os quedéis además con un dato. Al final, en este estudio se ve que los fraudes han ascendido en el organigrama, de tal manera que comparándolo con el mismo estudio de 1996, actualmente, si bien los fraudes cometidos por empleados son muy relevantes, en porcentaje han crecido los fraudes cometidos por mandos intermedios y por los dueños o ejecutivos.
Pero el fraude no solo tiene impactos económicos, como veíamos en ese informe, sino que también tienen un impacto reputacional y pueden generar la pérdida de confianza de inversores, clientes y reguladores, y además responsabilidades legales y sanciones. En todos esos casos de fraude, al final acabaron con gente con penas de prisión. Entonces, la lucha contra el fraude al final no es solo una cuestión operativa, es una responsabilidad de gobernanza. ¿Qué vamos a ver entonces en todo este entorno de fraude? Bueno, pues me gustaría dividir la ponencia en tres partes. Por un lado, la organización de la compañía, es decir, quién decide qué, quién hace qué dentro de una organización. Luego, el gobierno corporativo, que serían todos los mecanismos de los que dispone el Consejo de Administración, pues para ejercer sus funciones. Y luego ya más concretamente, qué puede hacer el Consejo de Administración y buenas prácticas y demás para cumplir con la función de supervisión que tiene asignada frente al fraude. Entonces, ¿quién decide qué? ¿Cuál es la organización de una compañía? Al final, la propiedad viene definida por la Junta General de Accionistas. Es el órgano soberano, es el que se encarga de aprobar las cuentas anuales, nombrar y cesar a los consejeros, aprobar todas las operaciones estructurales relevantes y aprueba también la distribución de dividendos. El Consejo de Administración es el que ejerce la función de supervisión. Aprueba la estrategia y supervisa tres ámbitos esenciales. Y esto me vais a escuchar que lo voy a repetir a lo largo de toda la presentación porque creo que es lo más relevante. Supervisa los riesgos asociados a esa estrategia, el control interno y la información financiera y de sostenibilidad. Y además rinde cuentas a la Junta General de Accionistas. La alta dirección se encarga de ejecutar la estrategia aprobada por el Consejo. Al final, hace la gestión ordinaria de la sociedad y reporta periódicamente al Consejo. Y luego estarían los empleados, que al final son los que ejecutan los procesos y los controles, los que están en primera línea y los proveedores y terceros críticos. No nos podemos olvidar de ellos porque la organización no acaba en la plantilla de la compañía, sino que además pues tenemos que tener en cuenta todos aquellos proveedores que de alguna manera están prestándonos servicios que hayan sido externalizados o incluso temas de tecnología porque podemos depender de ellos, ¿no? Entonces, todo esto sería todos los órganos que afectan a una organización. Empiezo por los consejos de administración. Todo esto está basado en la ley de sociedades de capital aquí en España, pero realmente es muy similar en todos los países, como veremos después. El Consejo de Administración es el órgano colegiado de gobierno que es el responsable, como decía antes, de tomar las decisiones estratégicas y de la supervisión de la gestión. Aquí en España, bueno, pues es obligatorio para sociedades anónimas cotizadas, en donde pues tiene que tener un mínimo de 3 miembros. Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas que no son cotizadas es más flexible y depende del tamaño de las compañías. Puede ser un administrador único, administradores solidarios o tener un consejo de administración. Y en empresas familiares es menos común, pero cuando existe, sobre todo para las empresas familiares de segunda o tercera generación, pues puede aportar algún tipo de ventaja organizativa. En cuanto a la estructura, pues tiene un presidente que es el que convoca, dirige y asegura la información que se va a entregar a los consejeros que se dividen en ejecutivos y no ejecutivos, siendo los ejecutivos deberían ser los menos posibles, y los no ejecutivos, aquí en España tenemos dos figuras. Una es los dominicales, que de alguna manera son designados por la propiedad, y los independientes, que valga la redundancia, son los que aportan independencia y criterio. Además está el secretario, una figura muy relevante, parece mentira, porque garantiza la redacción fiel de las actas. Esto es un tema muy importante que he aprendido últimamente porque todo lo que se aprueba dentro de un consejo debe estar adecuadamente recogido en las actas que se levanten. Y además asesora en materia de cumplimiento normativo. No en vano suele ser el secretario general de las organizaciones. Como comisiones obligatorias para las empresas cotizadas está la comisión de auditoría, de la que hablaremos mucho en esta ponencia, la comisión de nombramientos y retribuciones, que puede estar junta o separada, y el comité de riesgos, que es obligatorio para entidades financieras, para los bancos. Las funciones esenciales, como ya os he dicho, la estrategia, la supervisión de la dirección ejecutiva, los nombramientos, la selección, evaluación y retribución de los consejeros y también de la alta dirección, y la información y transparencia. Me detendré un poquito más en lo que son los deberes de los administradores. La ley señala el deber de diligencia y el deber de lealtad. El deber de diligencia
no es más el que, pues, el que se trate de ser un ordenado empresario y subordinar, por supuesto, los intereses personales a los intereses de las compañías. Y el deber de lealtad, pues al final es no aprovechar oportunidades de negocio, no competir, asegurar la confidencialidad de lo que se trate en los consejos de administración y evitar conflictos de interés y comunicar los que existan. Esto sería con la legislación, como os digo, en España, pero muy similar en el resto de países. La comisión de auditoría, que bueno, pues es obligatoria para las cotizadas y muy relevante frente al fraude, ahí tenéis todas las referencias en las que o bien a partir de legislaciones o bien recomendaciones y otras referencias, como puede ser la guía técnica de comisiones de auditoría de la CNMV o las normas globales de auditoría interna que también recogen un apartado de la comisión. Bueno, pues al final la composición tiene que ser, lógicamente, consejeros no ejecutivos. La mayoría deberán ser independientes y al menos uno con conocimientos de contabilidad y auditoría por su labor. El presidente debe estar designado entre los consejeros independientes y debería de tener, al menos para las cotizadas, un mínimo de 3 miembros. Tienen que contar con un estatuto y un reglamento propio y sus funciones van a ser las de supervisión que tiene asignado el Consejo de Administración. Es decir, supervisión de la información financiera y no financiera, la relación con el auditor externo, la supervisión del sistema de control interno, la gestión de riesgos financieros y no financieros, el canal de denuncias, el cumplimiento normativo y la supervisión de la función de auditoría interna, que al final, como veremos más adelante, pues es el gran aliado de la Comisión de Auditoría. Pero además de todo esto, de esos requisitos legales y de las posibles recomendaciones que pueda haber en la legislación, pues indudablemente los miembros de la Comisión de Auditoría deben de tener una serie de habilidades y competencias. Entre las principales, pues indudablemente el escepticismo. Deben de tener siempre una posición propia sin una aceptación automática. Promover siempre el diálogo constructivo dentro de las reuniones del Consejo. Mantener una comunicación continua con la dirección, con el auditor interno, con el auditor externo y si aplica con el verificador de sostenibilidad. Y además debe de tener la posibilidad de contratar recursos externos para pues algún tema especializado. La guía técnica de la CNMV al final también dice que deberían de contar en su conjunto con conocimientos adecuados del sector y también, pues como decía antes, conocimientos financieros y de auditoría, control interno y gestión de riesgos, sostenibilidad y tecnología y ciberseguridad. No en vano, al final, pues van a tener que ejercer su función en estas áreas. Como os decía antes, todo eso es legislación española, pero me he permitido compararlo con la legislación existente en el resto de la Unión Europea y la legislación existente en Estados Unidos. Y al final, en las tres jurisdicciones coinciden en el fondo. El Consejo define la estrategia y supervisa, y al final la Comisión de Auditoría profundiza y ejerce esa función de supervisión directamente. Quizás en algunos casos, como puede ser la relación con el auditor externo, la forma de hacerlo es distinta, pero en el fondo todas las legislaciones coinciden en lo que debe hacer el Consejo y la Comisión de Auditoría. En esencia, al final, el Consejo de Administración es el cerebro estratégico y al final debe de tomar las decisiones que determinan el rumbo de la compañía a largo plazo, siendo la Comisión de Auditoría quien tiene la responsabilidad de supervisar la información, vuelvo a repetir, los sistemas de control y la gestión de riesgos. Y lo siguiente, una vez que sabemos quién decide qué, pues vamos a ver los mecanismos con los que puede contar el Consejo y la Comisión de Auditoría para ejercer esa función de supervisión. Entonces, lo primero de todo es definir qué es el gobierno corporativo. Existen muchas definiciones de referencia que podemos tomar, por ejemplo, los principios de la OCDE o en el Código de Buen Gobierno, un poquito más cerca aquí de la CNMV, que también define lo que es el gobierno corporativo. Al final, sí, buscamos un punto en común. El gobierno corporativo abarca los mecanismos y las relaciones que determinan cómo una entidad es dirigida, gestionada y controlada. ¿Cuáles pueden ser los elementos del gobierno corporativo? Pues al final hay cuatro pilares. Uno son los riesgos, es decir, qué riesgo se asume, cuánto y cómo entra en la decisión. La información, es decir, lo que la entidad reporta dentro y fuera, financiera y de sostenibilidad, de la que no nos podemos olvidar. El control interno, que al final es lo que garantiza que esa información y los procesos para obtener esa información son fiables. Y el aseguramiento, que verifica que todo lo anterior es correcto, que sería la auditoría interna y la auditoría externa.
Pero dentro de todos de los elementos del gobierno corporativo, no nos podemos olvidar y contar en detalle algunos de ellos, del tone at the top, muy relevante, los entity level controls, un concepto, a ver, que no tiene mucha traducción al castellano y al final, pues a veces erróneamente se traduce como responsabilidad cuando no es así, y es el accountability, la cultura y la conducta, y luego elementos que tiene a su disposición el Consejo, como son las áreas de cumplimiento y el canal de denuncias, que como veíamos antes es muy relevante y al final es la fuente de detección de muchos de los fraudes. Empezamos con el tone at the top. Al final es lo que hace la alta dirección, porque puedes tener muchos manuales, muchas políticas internas, muchos documentos, toda la documentación de los procesos disponibles, pero al final, si la alta dirección no predica con el ejemplo, pues nada sirve, ¿no? Al final, pues indudablemente la cultura real se va a observar en lo que se premia, lo que se tolera, a quién se promociona y cómo se gestionan los errores. Indudablemente no nos podemos olvidar de lo que hacen los mandos intermedios, porque al final hacen de bisagra entre esa alta dirección y el resto de la organización. Por lo tanto, esto va más allá de documentos, normas, manuales, sino que es realmente pues, lo que hace la alta dirección para fomentar una cultura ética. Lo siguiente, los Entity Level Controls. Los Entity Level Controls son quizás la capa más relevante, son como el paraguas de control, el sistema de control, que al final definen el marco dentro del cual funcionan el resto de controles de los procesos y las transacciones. Son muy relevantes porque al final, si existe una deficiencia en un entity level control, posiblemente exista una debilidad material por ejemplo, en el control interno sobre el reporte financiero, tal cual indican las principales referencias en este sentido en Estados Unidos. O bien, los entity level controls, por el contrario, si son robustos y funcionan adecuadamente, pueden compensar de alguna manera debilidades de control de algunos de los procesos. Uno de los entity level controls también muy relevante es la estructura corporativa. Al final, la estructura corporativa define cómo se van a distribuir las responsabilidades, la autoridad y sobre todo las líneas de reporte dentro de la organización, que es muy relevante que estén perfectamente diferenciadas. Dentro de la estructura organizativa hay que destacar el control más antiguo, yo creo, y que siempre hay que vigilar, que es la segregación de funciones incompatibles. Es decir, el que aprueba no puede ser el mismo que ejecuta y el mismo que registra. En compañías de menor tamaño, donde probablemente no pueden existir tantas figuras, pues sí que deben de implementarse controles compensatorios que de alguna manera aseguren que todo está funcionando correctamente. Entonces, al hilo de la estructura organizativa, el Instituto Internacional de Auditores Internos propone el modelo de las tres líneas, que al final la primera línea es la que gestiona, la que se ocupa de la gestión operativa, ahí es donde están pues, todas las áreas comerciales, de operaciones, finanzas y demás. La segunda línea serían las funciones de riesgos, de compliance, de seguridad. Y después la tercera línea, que es la que proporciona el aseguramiento independiente, que sería el área de auditoría interna que debe depender directamente del Consejo, al menos dependencia funcional del Consejo de Administración o del Comité de Auditoría. Entonces, una vez que tenemos ya, pues tenemos el tone at the top, tenemos también los entity level controls, tenemos que tener en cuenta la accountability. Como decía, es erróneo traducirlo como responsabilidad. Al final, la accountability es quién responde ante quién y por qué. Y al final, pues conecta el poder de decisión con la obligación de rendir cuentas. El Consejo tiene que rendir cuentas a los accionistas. La alta dirección rinde cuentas al Consejo. Y al final el resto de la organización rinde cuentas a la alta dirección. Y cada directivo va a ser responsable accountable de su área. La accountability, al final, en el caso del Consejo, pues es colectiva, pero también existe una accountability individual que se manifiesta a través de los deberes que yo indicaba anteriormente, del deber de diligencia y del deber de lealtad. Entonces, ¿qué exige la accountability efectiva? Pues al final que los roles y las responsabilidades queden claramente definidos, que exista una evaluación periódica del desempeño, que existan consecuencias efectivas ante los incumplimientos, pues cese, sanciones, clawback, transparencia informativa, por supuesto, y una supervisión independiente. Al final es esencial el accountability
a la hora de revisar cuál es el nivel de gobierno corporativo de una organización. La función de cumplimiento. La función de cumplimiento de compliance, que bueno, pues se puso de moda hace unos años, al final asegura el cumplimiento de las normas externas, la normativa interna y los compromisos voluntarios, como veis ahí. Tiene que ser independiente y debería de reportar al Consejo, a la Comisión de Auditoría, y al final es fundamental que sea un área transversal, porque al final una misma obligación puede afectar a distintas unidades y si la empresa es suficientemente grande y multinacional, pues a lo mejor incluso a distintos países. Y va más allá de ser un manual de cumplimiento, indudablemente debe existir toda la documentación, soporte suficiente, pero al final la función de cumplimiento es la que debe de tener voz antes de tomar las decisiones y luego posteriormente debe monitorizar cómo van esas decisiones estratégicas. Y vamos sin más a ver los 4 pilares. Al final, el primero de todos son los riesgos. Y aquí, pues no quiero daros una clase magistral que seguro que habéis tenido ya en alguna masterclass. Lo que tiene que ser la gestión de riesgos, el famoso RM, y lo que dicen las referencias internacionales como son COSO y como es la ISO 31000. Lo que sí que os digo es que al final el Consejo y la Comisión de Auditoría debe de tener los elementos necesarios para supervisar la ejecución de la estrategia. Y uno de ellos tiene que ser la gestión por riesgos. En definitiva, al final tiene que haber 3 estadios de madurez. Uno es el control interno, otro es la gestión de riesgos, el hacer las matrices de riesgos, y otra es la gestión por riesgos, que es cuando el riesgo está integrado en el proceso de decisión. Es decir, los consejos de administración, las comisiones de auditoría deben de ir un poquito más allá. No es solo ver un mapa de riesgos perfectamente colocado y coloreado una vez al año y ver cómo van evolucionando los riesgos, sino que lo que se debe de pedir es que cada decisión relevante lleve el análisis de riesgo dentro. Y eso sería efectivamente la prueba de madurez, de que efectivamente tenemos una organización que gestiona por riesgos. ¿Cuáles son riesgos complejos que tenemos actualmente? Que de alguna manera, pues tenemos también, el Consejo tiene que tener cuidado y de gobernar sin invadir la gestión, ¿no? La inteligencia artificial, que está tan de moda últimamente, al final existe un riesgo de asimetría bastante grande porque el ritmo de implementación de la IA en las organizaciones es mucho más rápido que los marcos de gobernanza. Entonces hay que tener especial cuidado y el Consejo debe exigir que existan esos marcos de gobierno. La ciberseguridad, que con el avance de la digitalización pues no deja de ser un riesgo a tener en cuenta en todas las organizaciones. Por supuesto, no hay que dejar de lado el blanqueo de capitales. Y además, una nueva profesión, un nuevo tema, un nuevo riesgo, que es el riesgo geopolítico, que ha generado una nueva rama de estudio, que es la geopolítica. Al final, el Consejo de Administración debería solicitar escenarios en cada una de las decisiones estratégicas, no solo el mapa de riesgos, y tener en cuenta los riesgos geopolíticos. Y además tener en cuenta también la incertidumbre regulatoria, por ejemplo, ahora en temas de sostenibilidad, que si bien el decreto, la directiva Omnibus ha venido a relajar, pues a rebajar el nivel de alcance de la directiva anterior, pues sí que hay que estar atento a este tipo de regulaciones también de la IA y la diferencia que puede haber entre jurisdicciones, porque ya no es lo mismo en Estados Unidos que, por ejemplo, en Europa, que quizá las regulaciones son más restrictivas. El siguiente pilar sería la información, y aquí no me detengo mucho porque esto es lo que ya sabéis de siempre. Al final, la dirección elabora la información, la comisión de auditoría supervisa, se verifica por el auditor externo, se formula por el Consejo de Administración y lo aprueba la Junta de Accionistas con carácter previo a la divulgación en el mercado. Indudablemente, el Consejo de Administración debe supervisar el proceso de elaboración y los controles internos que sostienen ese proceso. Pero hay que tener en cuenta que el perímetro se ha ampliado, el perímetro de supervisión. Ya no es solo la información financiera, ahora también hay que supervisar la información de sostenibilidad. Supervisar el proceso de doble materialidad, principalmente, porque al final es el que va a determinar cuáles son los requisitos o la información que se va a reportar y coordinar, si es que existe, con la Comisión de Sostenibilidad. El tercer pilar es el control interno, del que veíamos antes los controles paraguas, los controles a nivel de entidad. Pero están también los controles de procesos, de cada uno de los procesos de la compañía. Los controles de aplicación, que serían aquellos controles automáticos, validaciones automáticas, interface. Y, por supuesto, los controles generales de sistemas de información, que va más a revisar cuál es la gestión de accesos,
gestión de cambios a programas, operaciones y todos los temas de seguridad de los sistemas. El Consejo debe supervisar la eficacia del sistema de control interno de la entidad de cara a que la información, tanto financiera como de sostenibilidad, sea fiable. Indudablemente debe existir una escala de gravedad. Al final, una deficiencia de control puede existir cuando el control no está bien diseñado o no está operando como se diseñó. Esa deficiencia de control puede ser significativa y eso ya merece la atención del Consejo, pero si ya es una debilidad material, incluso a lo mejor se tiene que comunicar a los mercados. Debilidad material al final sería aquella debilidad de control en el que existe una probabilidad razonable de error material no detectado. Pasamos al pilar de aseguramiento, que sería el auditor externo. Al final, el Consejo, la Comisión de Auditoría, se tiene que encargar de la selección y, si acaso, del cese del auditor externo, de velar por su independencia, de comunicarse de manera proactiva y continuamente con el socio de auditor externo y, además, en evaluar la calidad de su trabajo. El siguiente pilar es el aseguramiento del auditor interno. Indudablemente aquí me toca el corazón porque yo soy auditora interna, pues como siempre digo, de corazón, ¿no? Y muchos años en la auditoría, pero sí que es verdad que creo firmemente, y lo he escuchado en varios foros, que al final el mejor aliado de un consejo de administración, de una comisión de auditoría, es el auditor interno. Para ello, pues es muy importante de quién depende. Y para que sea realmente independiente, pues tiene que tener una dependencia funcional del Consejo de Administración vía comité de auditoría. ¿Qué hace la comisión? Pues al final aprobará el Estatuto de Auditoría Interna, propondrá el nombramiento o cese del director de auditoría interna, aprobará su plan anual y además pues le pedirá que ponga foco en determinados temas que le preocupen a los consejeros, garantizará que los recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes para ejercer su función, así como el acceso sin restricciones a toda la información, sistemas y personas dentro de la compañía. Debe mantener reuniones periódicas con el director de auditoría, evaluar anualmente el desempeño del área y recibir la evaluación externa de calidad que hace el Instituto de Auditores Internos al menos cada 15 años. Cada 5 años, perdón. Y recibe el informe anual de actividades con seguimiento de los hallazgos. ¿Qué asegura el auditor interno? Pues al final asegura los tres pilares de supervisión del Consejo: los riesgos, el control interno y la información financiera y de sostenibilidad. Tiene una visión transversal completa de la organización y además ejerce también aseguramiento sobre la segunda línea, sobre la parte de compliance, control financiero y de riesgos. ¿Qué debe exigirle el Consejo? Pues que disponga de un plan que esté basado en riesgos y siempre conectado con la estrategia, porque si no, no tendría sentido. Una opinión periódica de conjunto sobre gobierno, riesgos y control, que se coordine con el auditor externo y con el verificador de sostenibilidad en el caso de que aplique, para que no existan ni huecos ni duplicidades. Y al final, pues lógicamente no puede ser un departamento más de la dirección. Como decía, al final debe ser el mejor amigo de la comisión de auditoría. Y doy fe porque cuando yo era directora de auditoría interna, al final sí que tenía una relación muy estrecha con el presidente del comité de auditoría al que reportaba. Y sin más, vamos a ver lo que es objeto de esta charla. Hemos visto al final quién decide qué, vía Consejo de Administración, que es el que se encarga de supervisar, vía Comité de Auditoría, y también hemos visto cuáles pueden ser los elementos principales del gobierno corporativo. Entonces ahora vamos a ver ya temas más concretos de fraude y qué puede hacer, qué tiene a su disposición el Consejo de Administración en la lucha contra el fraude. Entonces, al final, ¿existe un patrón común por el que ocurren los fraudes? Pues hace ya muchos años, en 1953, un criminólogo, Donald Creasy, determinó que al final sí que existe un patrón común y hay tres elementos que se dan en todos los fraudes, que es lo que se conoce como triángulo del fraude. Por un lado, la presión, es decir, la necesidad o el incentivo que motiva el fraude, la justificación vía racionalización y la oportunidad. Más de 50 años después, otros autores añadieron a ese triángulo la capacidad, es decir, las habilidades, la posición, el conocimiento, la experiencia para ejecutar el fraude, convirtiéndolo ese triángulo en un diamante del fraude. Adicional, después se añadió la arrogancia, que es ese sentimiento de superioridad, de, bueno, pues a mí no me van a pillar, yo soy invencible, y es lo que constituye actualmente el pentágono del fraude.
Si a mí me preguntáis, de estos 5 elementos, el Consejo de Administración debería estar atento a los 5. Probablemente el tema de la oportunidad sea donde tenga que poner más foco, pero sí que tiene que estar atento al resto de los elementos de fraude. ¿Y el fraude es competencia del Consejo de Administración? Pues lo siento mucho por los que sean consejeros, pero efectivamente la prevención y detección del fraude es una función de supervisión indelegable del Consejo de Administración. Esa función de supervisión se articula cuando efectivamente existe a través de la Comisión de Auditoría Interna. De auditoría interna, es que me voy siempre, de auditoría. Sobre el sistema de control interno, gestión de riesgos y al final es operado por la Dirección Ejecutiva. ¿Cuáles pueden ser buenas prácticas del Consejo en la gestión del fraude? ¿Y qué es lo que tiene de alguna manera el Consejo de Administración? Pues tiene que de alguna manera definir el tono desde arriba. ¿Cómo? Pues a través de la aprobación de una política de tolerancia cero al fraude, de dar mensajes periódicos por parte de la presidencia como modelo de conducta y de introducir el elemento de integridad dentro de la evaluación del desempeño de todos los directivos. Indudablemente debe existir una evaluación periódica de riesgos de fraude. Se debería de levantar un mapa concreto de riesgos de fraude en el que se debe de incluir el management override. Por aquello que decíamos en las primeras diapositivas y que los resultados del informe de la ACFE ponían de manifiesto, ¿no? Que al final los fraudes estaban ascendiendo en el organigrama. Quizá el fraude más dañino para una organización es el que se comete por la dirección ejecutiva. Entonces, hay que incluir en esa evaluación periódica de riesgos siempre el management override y estar atento. Y además, tratar de que se valide con asesores externos. Por supuesto, se debe de propiciar la existencia de un canal de denuncias efectivo que asegure la protección de los denunciantes, en su caso si tiene que ser anónimo, la confidencialidad, que debe reportar directamente al comité de auditoría independiente de la dirección y debe ser accesible a todos los empleados, proveedores, incluso a terceros. Se debe de promover el que existan dentro de la compañía controles internos robustos. Uno de ellos, fundamental, como decíamos anteriormente, la segregación de funciones sobre la que hay que vigilar especialmente. La revisión periódica de la eficacia y el plan de remediación de las deficiencias que surjan. Muy importante la formación y la cultura ética, obligatoria para empleados y directivos, pero también para consejeros, no nos olvidemos. Encuestas de cultura ética y reconocimiento de las señales de alerta a nivel del Consejo. Y además, pues también se debe de tener en cuenta que debe existir un plan de respuesta e investigación. De nada sirve tener el mejor canal de denuncias que garantice el anonimato, la confidencialidad, que proteja al denunciante, si luego realmente no existe ningún tipo de respuesta ante la investigación de denuncias. El acceso debe ser directo del comité de auditoría al equipo investigador. Por tanto, debe existir un protocolo de investigación predefinido. Al final, todo sistema de prevención del fraude debe de tener, primero prevenir, luego detectar y luego responder. Y ya lo dice el documento, el marco de COSO sobre fraude, en el que se incluyen los 5 principios, de los cuales, bueno, pues ya en la diapositiva anterior, pues hablábamos como de buenas prácticas, ¿no? El primero de todos, muy relevante, el gobierno de fraude, el gobierno del riesgo del fraude. Las responsabilidades, indudablemente, la supervisión última del programa antifraude del sistema de control internos del Consejo y del Comité de Auditoría, que están muy pendiente del tono at the top, de lo que hablábamos, del tono ético de toda la organización que se marca desde arriba, del canal de denuncias, que al final yo os digo por mi experiencia que todas las aplicaciones funcionan, los teléfonos funcionan, las webs funcionan, pero quizás yo muchas veces lo que funcionaba más era abrir la puerta de mi oficina para que vinieran a contármelo directamente. Debe ser accesible a empleados, consejeros, accionistas, a todo tipo de stakeholders que rodean a la compañía. Debe garantizar la confidencialidad. Indudablemente debe haber reportes periódicos al comité de auditoría, no me cansaré de decirlo. Y muy importante también el segundo punto, la evaluación del riesgo de fraude, con sus 4 categorías: información financiera, no financiera, activos y la corrupción, que eran tan relevantes como veíamos en el informe de referencia. Y como os decía anteriormente, la ilusión de los controles por la dirección, el management override.
Al final, los fraudes de la alta dirección son los más dañinos en importe y en duración, incluso se pueden cargar una compañía. Y es muy difícil de detectar porque al final es muy difícil también que los empleados que dependen de determinados directores pues denuncien a un superior. Pero bueno, es necesario poner foco y tratar de identificar si efectivamente puede existir. Luego, como tercer principio, las actividades de control antifraude, los procesos de investigación y respuesta, que como os decía, pues de nada sirve investigar si realmente la respuesta no es percibida con ese tono de top que marque la cultura ética. Y luego, lógicamente, la monitorización del programa. Y no será por falta de referencias para el Consejo, porque al final también existen los estándares ISO que de alguna manera marcan la línea de compliance y del riesgo de integridad, ¿no? Y ahí estaría la ISO 37001, que se refiere a todo lo que tiene que ver con el soborno, la ISO 37002, que define también el marco para establecer, implementar y mejorar los sistemas de gestión de denuncias, y la ISO 37003, que al final es una guía específica para la gestión integral del riesgo de fraude. No será, como os digo, por marcos de referencia con los que cuentan los consejeros como para supervisar, ejercer su función de supervisión en la lucha contra el fraude. Lógicamente, también es necesario tener en cuenta las tendencias y los riesgos emergentes. Al final, toda la digitalización, el auge de la inteligencia artificial, están haciendo que además sea como mucho más rápido, ¿no? Todos los temas de suplantación de identidad y fakes y fraudes en pagos electrónicos, y habrá que poner especial foco a estos temas. También los riesgos de terceros, porque muchos de los temas también vienen por proveedores, temas de fraude vienen por proveedores, socios de negocio, contratistas y agentes. Entonces también hay que prestar atención. No nos podemos quedar, como yo decía al principio, el perímetro de la lucha contra el fraude no se queda en la plantilla, tiene que ir más allá. Adicional, el tema del fraude de ESG. Pues indudablemente en todos estos temas que han tenido su auge, que bueno, pues ahora parece que se está paralizando un poco este tema, pero en cualquier caso en las noticias sí que vemos en los periódicos temas de greenwashing. Hay que estar especialmente atento a la manipulación de la información de sostenibilidad, al falseamiento de los indicadores no financieros que se tienen que reportar. Entonces, al final, todos los riesgos dentro de una compañía, todos los riesgos de fraude evolucionan, con lo cual la supervisión del Consejo también debe hacerlo. El Consejo tiene que prepararse en estos nuevos riesgos emergentes de cara a defender a la compañía frente al fraude que pueda surgir en el futuro. ¿Qué información debe pedir el Consejo y cómo la utiliza en su labor de supervisión? Pues lógicamente tiene que ir a ver cuál es el diseño del programa antifraude. Es decir, existe una política antifraude aprobada y actualizada, un inventario de esquemas de fraude, el mapa de controles preventivos y detectivos y qué recursos tiene la segunda línea y la tercera línea en sus labores de supervisión y aseguramiento. Adicional, tiene que estar muy atento a las métricas, incidentes que puedan haberse detectado en investigaciones que se hayan cerrado, el tiempo medio de detección y de resolución, las pérdidas económicas, las recuperaciones si es que se han producido vía seguros, origen de la detección, pues dónde se han detectado, si vienen auditorías o bien los controles o bien a través de una denuncia, y la cultura y el canal, vigilantes de ese canal de denuncias tan relevante en la detección del fraude, y además también debe estar atento a las encuestas de cultura ética que se hacen a los empleados y debe estar mirando también la cobertura de la formación obligatoria. En toda agenda de la comisión de auditoría para ejercer este tema debería de aparecer como un punto fijo el estado del programa antifraude y debería de tener una sesión ejecutiva de diálogo con el auditor interno, el auditor externo y también con las áreas de cumplimiento. ¿Qué debería de hacer? Pues revisar el diseño de operación del canal de denuncias y de la independencia de quien lo maneje, revisión de los incidentes relevantes y de las acciones correctivas, la evolución periódica de la eficacia del programa y, como decía, el diálogo con el auditor externo sobre los riesgos de fraude considerados. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de preguntas que el Consejo debe formular a la dirección? Como decía antes, al final, la Comisión de Auditoría, el Consejo de Administración, debe manejarse con escepticismo y un diálogo constructivo. Y de ahí, pues, que tenga que tratar de hacer las preguntas más inteligentes posibles y que saquen la mayor información posible, ¿no?
Yo aquí he puesto 10 preguntas que a mi juicio pues pueden ser las que todo consejero puede hacerse de cara a ver cómo está la compañía en todos estos temas de fraude, pero no las voy a leer todas, solamente me centraré en algunas de ellas. La primera es cuándo fue la última evaluación formal de riesgo de fraude y qué nuevos riesgos se identificaron. Si la respuesta es hace mucho tiempo, indudablemente esto es un foco de atención, tenemos un problema. La otra que podemos mirar también es el canal de denuncias es accesible para empleados, proveedores y terceros, cuántas alertas se han resuelto. Aquí igual, si resulta que no hemos tenido ninguna alerta, ninguna denuncia a través del canal, igual también nos tenemos que plantear si el canal está funcionando o está montado de manera adecuada. Muy importante, existe el riesgo de anulación de controles por parte de la alta dirección, ese riesgo tan difícil de detectar como es el management override. Pero sí que es necesario hacer esa pregunta. Otra pregunta interesante puede ser, ¿ha habido señales de presión financiera, cambios culturales o rotación inusual de personal relevante? Esto te puede dar idea de si existe o no ese management override. La formación también es muy relevante. La formación en ética y fraude si cubre a todos los niveles, incluyendo la alta dirección, incluso a los consejeros, ¿no? Y otra que es muy relevante también, pues si el programa antifraude está alineado con COSO y con los estándares ISO que hemos mencionado anteriormente. Y una vez que hemos visto, pues, quién hace qué dentro de una organización, qué elementos tiene el consejo como para ejercer su labor de supervisión frente al fraude, sí me gustaría dejar algunas conclusiones, resultado de lo que hemos estado viendo. Al final, son 5 ideas claves para cualquier consejero a la hora de ver temas de fraude, ¿no? El fraude representa uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las organizaciones y lo veíamos en la primera diapositiva en que al final esas empresas eran empresas de éxito que al final han quedado en la memoria como casos de sonados fraudes. Entonces, las organizaciones pierden de media un 5% de los ingresos y se tarda 12 meses de media en detectar esos fraudes. Además, los impactos no son solo económicos, sino que tienen impactos reputacionales, puede suponer la pérdida de confianza de inversores, clientes y reguladores y puede suponer posibles responsabilidades legales y sanciones. Ya veíamos que muchos de los gestores que aparecían en esa primera diapositiva acabaron con penas de prisión, incluso con la quiebra de Arthur Andersen que mencionaba anteriormente. La responsabilidad del Consejo en estos temas de fraude es indelegable. Al final, prevenir y detectar el fraude es una supervisión, es una función de supervisión del Consejo vía comisión de auditoría. Supervisar por parte del Consejo no es solo recibir informes y ya está, es cuestionar, es decir, lo que decíamos antes. El rol del Consejo y de los consejeros debe ser activo, siempre preguntar, validar, exigir evidencia de lo que llame la atención, siempre con adecuado escepticismo y un diálogo constructivo, como decía. El riesgo también está en la cumbre, es decir, el management override existe y es el fraude más dañino y que más difícil de detectar. Entonces, al final, exige que pues áreas como auditoría interna reporten, tengan un reporte funcional que garantice su independencia al Consejo y acceso directo a la Comisión de Auditoría. Y por último, la importancia de la cultura, el tone de top, que al final marca la alta dirección, y el canal de denuncias, un canal de denuncias que efectivamente pues funcione y que cumpla con todos los requisitos legales que tenga que cumplir de protección al denunciante, de adecuada confidencialidad y anonimato del que denuncie. Serían como para mí las 5 ideas clave que tendría que tener en cuenta el Consejo. Para terminar, el fraude no es únicamente un problema de control interno, como decía anteriormente, no es un tema exclusivamente de gestión, es un problema de gobernanza. El Consejo de Administración debe actuar como garante de la integridad de la organización, debe impulsar una cultura ética desde arriba, con ese tone up the top, supervisando los riesgos, tratando de llevar a la organización a que sea una gestión por riesgos y además asegurando que existen mecanismos eficaces de prevención, detección y respuesta. Al final, la mejor defensa que tiene toda organización frente al fraude tiene que venir de la sala del consejo, con liderazgo, con ese escepticismo y diálogo constructivo que son tan relevantes,
supervisión y compromiso ético. Y hasta aquí, espero no haber ido muy rápido en honor al tiempo y a partir de aquí, pues todas las preguntas que me hagáis son bienvenidas. Espero poder saber responderoslas. Muchísimas gracias, Julia, por compartir tus muchos conocimientos, porque no, estos no son de libro, sino que me consta que lo has vivido, lo estás viviendo en primera persona y eso se nota, ¿no? Cuando una persona, bueno, pues aparte de tener los conocimientos, pues lo ha experimentado en sus propias carnes, ¿no? Decir primero, sí tenemos varias preguntas, ahora te las voy a ir formulando, que los participantes nos han hecho. Pero en primer lugar, como ahí siempre nos preguntan de parte de logística, informar que esta presentación quedará grabada y también Julia la presentación nos la ha compartido en el ICPF y bueno, a lo largo de esta semana, pues como hacemos con todas las Martes Class, la pondremos a disposición de todas las personas en la web de la asociación ICPF que lo tenéis en el chat de esta presentación. Eh, Luego las personas que asistan, que constatemos que han asistido porque se han inscrito, recibirán también su certificado de asistencia. Julia, preguntas. La primera te la quiero hacer yo porque yo ya estoy hace más tiempo fuera de lo que es la parte ejecutiva y quería ver cómo has visto tú la evolución, ¿no? de los directorios, del Consejo de Administración, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque tú también, tu última etapa, has estado más en en Ecuador o Perú, pero bueno, que tienes el conocimiento de toda Latinoamérica. La regulación, como decías, tú también desde el año 2002, Salvan Sole, y ha ido evolucionando y ha ido atribuyendo esa responsabilidad, mayor responsabilidad a los consejos de administración y directorios, ¿no? Eh, ¿Eres optimista? ¿Tú ves que va evolucionando bien, se mantiene o eres escéptica, que es papel mojado? No, 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 yo no, yo soy muy optimista, ya me conoces, Juan Ignacio, pero soy optimista porque además he vivido la preocupación que tienen los comités de dirección, sobre todo, fíjate, la mejor herramienta cuando yo era directora de auditoría interna, cuando iba al comité de dirección a contar los temas que hacíamos y demás, era el mapa de riesgos. O sea, siempre estaban muy interesados en saber cuáles eran los riesgos, cómo los habíamos medido y demás. Indudablemente también en lo que íbamos sacando en los informes de auditoría. Entonces sí que había mucha preocupación de los comités de dirección y cada vez que íbamos a preguntarles, oye, ¿qué es lo que te preocupa y demás? Participaban mucho más alegremente. También te digo que creo que depende mucho de cómo ese aliado del consejo haga que efectivamente haga partícipe a los miembros del comité de dirección y les sepa explicar efectivamente cuál es la ventaja de utilizar esas herramientas. He visto también que los consejos están cada vez más preocupados por estos temas, no en vano por su responsabilidad. Entonces, yo sí que soy optimista porque además creo que los consejos de administración actualmente están cada vez más preparados. Y entonces eso, la verdad que me da una cierta tranquilidad en cuanto a que la evolución puede ser positiva. Muy bien, pues bueno, paso a formularte preguntas que están de los asistentes. Mónica Pomar, bueno, aparte de agradecer la presentación, nos dice, ¿consideras que una evidencia acreditada de la implicación del órgano de administración en la gobernanza efectiva de la entidad es la participación de un miembro del órgano de administración designado en el órgano de cumplimiento normativo? A ver, yo es que creo que los órganos de gobierno, consejo de administración y demás, debe estar muy separado de la gestión. Entonces, sí que indudablemente el área de cumplimiento, si he entendido bien la pregunta, al final el área de cumplimiento debería depender de la comisión de auditoría. Pero participar directamente, yo creo que no. La labor del consejo de administración no puede mezclarse la supervisión con la gestión. Tiene que estar muy separada. Entonces, la labor del Consejo de Administración tiene que ser siempre de supervisión, no puede entrar en la gestión. O sea, sí que depende del órgano de cumplimiento, la dirección de cumplimiento debe depender del Consejo y eso es lo que garantiza su independencia, pero no participar en la gestión.
Ella preguntaba también, bueno, que era eso, ¿no? Si el consejo en el órgano de cumplimiento y si también, si es bueno que alguien de la parte de compliance, del comité de compliance, del órgano que hace las funciones de cumplimiento, estaría bien que participase en la parte de comisión de auditoría del directorio, pues como parte preventiva, ¿no? Para informar de los riesgos. Oh, sí, sí, claro. O sea, a ver, una cosa es participar de lo que son las reuniones del Consejo de Administración, del Comité de Auditoría. Indudablemente, el Comité de Auditoría tiene que hablar con el área de cumplimiento de auditoría interna y el auditor externo debe presentar siempre todos los resultados al Consejo. O sea, eso sí, vamos, por supuesto que debe participar en las reuniones. Otra cosa es ser miembros del Consejo, o sea, miembros del Consejo no, pero sí que debe de participar de alguna manera en que le rinda cuentas, ¿no? Como decía antes, el área de cumplimiento tiene que rendir cuentas al Consejo. Vale, pues muchas gracias. Edwin Rodas nos dice, buenos días. Según tu experiencia, ¿por qué es tan desafiante la implementación del gobierno corporativo en las empresas familiares en Latinoamérica? ¿Qué pasos concretos dieron en Europa para que las empresas familiares se sumaran al gobierno corporativo? A ver, es muy difícil en una empresa familiar que se vayan a sumar directamente a temas de gobierno corporativo, pero sí que es cierto que, al menos aquí en España, yo de lo que he visto en distintos foros, sí que les interesa cada vez más, pues a lo mejor tener un consejo de administración con independientes, pero es muy difícil en una empresa familiar. Hay que darse cuenta también de que el negocio es ideado por esa familia, es el negocio de la familia. Indudablemente a lo mejor no ven las ventajas que puede tener el gobierno corporativo y quizás lo que hay que tratar de que vean es que efectivamente tiene muchas ventajas para la gestión de la compañía. En una empresa familiar incluso la gestión por riesgos es mucho más relevante y eso no quiere decir que paralices la empresa porque estés mirando absolutamente todos los riesgos y dejes de hacer cosas por todos los riesgos. Tienes que medir muy bien cuáles son las decisiones que vas a tomar. Aquí es verdad que en España cada vez más empresas yo creo que están tomando esa decisión, pero porque le ven ventajas a tener alguien, incluso en empresas familiares, diría que la clave está en empresas familiares de segunda o tercera generación, donde a lo mejor los socios son más difícil que se entiendan, ¿no? O los familiares más difícil que se entiendan y tienen que recurrir a otros instrumentos. Es difícil, pero yo creo que se puede conseguir y la verdad es que creo que al final, yo ya te digo, aquí en España sí que veo que además la gran mayoría de las empresas aquí en España son empresas familiares, la masa son pymes o micropymes, y sí que veo que cada vez más están adoptando, aparte de los consejos de familia, tener un consejo asesor, que es lo que llaman, consejo asesor más que consejo de administración. Muy bien. Desde Ecuador, John David Calle nos pregunta, en Ecuador la legislación varía en cuestión al tema del gobierno corporativo, por lo que quisiera saber si en el caso de no tener conformado una comisión de auditoría, si es viable tener únicamente una dirección de auditoría interna que comunique directamente al Consejo de Administración sin tener un comité. Sí, ¿por qué no? O sea, si la legislación no te pide o no te exige, que no es obligatoria una comisión de auditoría, al final las funciones de supervisión son del Consejo de Administración. Entonces es perfectamente viable que un área de auditoría interna reporte directamente al Consejo. John David también nos preguntaba, ¿no? Si que, bueno, que en Ecuador, como tú bien sabes, pues no tiene una ley que regule y delimite las funciones que se debe cumplir en el gobierno corporativo, por lo que decía si le recomiendas alguna ley que se pueda tomar como ejemplo para poder impulsar una reforma en dicha área, aunque lo has comentado también el gobierno corporativo que regula, pero bueno, si la puede orientar. A ver, sí, claro. Al final, mira, aquí en España la verdad es que quizás es lo que yo más conozco, pues temas de gobierno corporativo los lleva prácticamente la CNMV y uno de los documentos que quizás puede ser referencia es el Código de Buen Gobierno, que está basado en otros códigos de buen gobierno europeos. Entonces yo la verdad que como primera norma así de base, que además el Código de Buen Gobierno de la CNMV lo que te dice es cumplir o explicar
O sea, no es de obligatoriamente tienes que hacer esto, sino que es cumplir o explicar. Ese puede ser la primera referencia. La ley Sarbanes-Oxley, indudablemente, en lo que tiene que ver con información financiera también es un muy buen referente. Pero quizás como más global, yo creo que el Código de Buen Gobierno de la CNMV es muy buena referencia para empezar. Muy bien. María Freire nos pregunta, ¿cómo es posible fomentar la gestión de riesgos y de cumplimiento en una institución que no considera dentro de su administración este importante pilar en su gestión? Pues mira, yo creo que eso es muy importante que quien esté llevando la gestión de riesgos, quien esté ayudando a la compañía a llevar la gestión de riesgos, le muestre la importancia, porque al final la gestión de riesgos no es más que estar prevenido incluso para el futuro. Entonces, lo que tienes que contar a los responsables de la compañía que al final están pensando en conseguir los objetivos estratégicos a toda costa, es mostrarles que efectivamente si se hubiera hecho de otra manera, hubieran tenido otros riesgos, pues probablemente a lo mejor no hubieran tenido unas determinadas pérdidas o no. Pero es mostrarles las ventajas, porque al final si tú no tienes en cuenta, por ejemplo, un riesgo que es transversal en todos los países, el riesgo de ciberseguridad, si tú no estás vigilando que efectivamente tengas controles que de alguna manera mitiguen ese riesgo de ciberseguridad, si no pones controles en los sistemas de accesos, de gestión de cambios, como decíamos, los controles generales de sistemas de información, pues al final, si tú piensas que eso no es un riesgo y te olvidas y no lo quieres ver, pues puede llegar un momento en el que tengas un ataque externo y te genere la quiebra de la compañía, por ejemplo, o cerrar la compañía durante N meses, que ha pasado también. Entonces, yo sí creo que hay que tratar de explicar cuáles son las ventajas. No nos podemos tampoco perder en sacar absolutamente todos los riesgos. Tenemos que ir a los riesgos materiales, aquellos que de alguna manera pueden generar un problema para la sociedad. Entonces hay que tratar de siempre poner el foco en lo que sea más relevante a la compañía, ir poco a poco. Pero yo la verdad es que sí que conseguí que me hicieran caso, ¿no? En el comité de dirección allí en Ecuador y en Perú, que siempre estuvieran atentos a, mira, pues me preocupa esto otro, esto puede ser importante porque puede generar esta situación. Y cuando ya lo mostrabas dentro de un comité de dirección o de un comité de auditoría, a ellos mismos les gustaba también saber pues qué es lo que podía estar pasando. A veces también nos usaban bueno, pues necesito recursos porque si no igual puede pasar esto otro, ¿no? Pero también hay que saber distinguirlo. Pero sí, sí, yo creo que es tratar de explicarlo mucho y tratar de concienciar y sobre todo ver qué pasa si no estás vigilante de determinadas cosas. Muy bien, Julia, pues nos vamos a cumplir, como no puede ser de otra forma, ¿no? El calendario establecido, el horario. Para todos los asistentes, Julia es tan amable y nos ha facilitado tenéis su correo electrónico aquí para, bueno, pues también como experta en todas las materias de aseguramiento y encima ahora como responsable y jefa de los directorios también con esa visión de, bueno, del directorio, ¿no? De consejera. Además, aquí sabéis que en Europa también, por la parte de igualdad, se facilita, ¿no? Que las mujeres asuman ese papel, porque lo hacen estupendamente bien, no solamente por ser mujeres, sino porque la verdad, esa visión, ¿no? Yo siempre he tenido en las áreas de aseguramiento más mujeres que hombres, porque la verdad que tienen una visión muy analítica y muy buena, aunque ambos esos son excelentes profesionales. Eh, pues tenemos aquí a disposición el correo electrónico que podréis contactar con Julia si os interesa algo. Y ya para despedirme, recordaros otra vez las dos fechas que tenemos en la asociación ICPF. El día 14 de julio, que a esta misma hora, pues vamos a hablar sobre la prevención del blanqueo de capitales, uno de los delitos dentro de ese fraude que habló Julia en general, pues algo muy concreto que también está muy regulado y con Ana Peña pues vamos a analizarlo cómo las instituciones se puede prevenir, ¿no? Y cómo gestionar esos modelos. Y volver a insistir que el 22 y 23 de octubre nos vemos, todos los que vayamos que quieran, nos vamos a ver en las instalaciones de UTPL en Quito para celebrar el Congreso 360. Así es que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos próximamente. Gracias.